Bienvenidos, queridos amigos de la verdad absoluta, a un nuevo encuentro con esta serie dedicada en Non Serviam a Lutero, el monje maldito. Hemos venido avanzando en la historia de cómo se fue gestando todo el movimiento que luego se llamó la Reforma Protestante. Y ya nos ubicamos en el año 1520, un año decisivo para nuestra cuestión. Ahora el fraile Agustino ha decidido ya romper relaciones con la iglesia romana. Él la llama la Babilonia apocalíptica. A un amigo le escribe: pienso que en Roma todos se están volviendo dementes, necios, furiosos, sin sesos, locos, troncos, bodoques, infiernos y demonios. Hay que revelar por fin los misterios del anticristo. 2 meses más tarde le vuelve a escribir: probaré mi clarín de guerra, aunque a muchos no les guste, a fin de arremeter contra la tiranía del anticristo romano. De lo que concluye en otra carta: yo, por mi parte, confieso que el Papa no debe ser obedecido por nadie. En este mismo año aparecen 3 escritos de Lutero que sus seguidores considerarían como fundamentales. El primero se llama Manifiesto a la nobleza cristiana de la nación alemana sobre la reforma del Estado cristiano. Por Estado designa la condición del bautizado en la Iglesia. Roma, les dice a los nobles, ha inventado la distinción entre estado espiritual y estado temporal, lo cual es falso. Desde que un cristiano sale del agua bautismal es sacerdote, puede jactarse de haber recibido ya la ordenación, puede decir con tranquilidad que es clérigo, obispo o papa. Todos somos igualmente sacerdotes y reyes, todos tenemos los mismos derechos. Mientras un sacerdote está en su cargo es pastor, el día en que deja sus funciones es un ciudadano como todos los demás. Además, el clero no es el único maestro de la Escritura. También hay que considerar falsa la idea de que solo el Papa tiene poder de convocar un concilio. Luego propone algunas soluciones. El tono del escrito en verdad es violento. Que los príncipes no permanezcan callados, que se decidan a levantarse contra el Papa y a salvar a la patria. Este manifiesto resonó en toda Alemania como una clarinada. Había llegado la hora de la reforma. El segundo de sus escritos se llama Sobre la cautividad babilónica. Lo redacta en latín, ya que allí se dirige especialmente a los teólogos y al clero. Así como el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia, escribe, la iglesia de hoy está en prisión bajo la presidencia del Papa, aherrojada por 3 cadenas: la teología sacramentaria, la doctrina de la transustanciación eucarística y la del sacrificio de la misa. Sostengo que después de la consagración, decía Lutero, hay verdadero pan y verdadero vino, en los cuales está la verdadera carne y la verdadera sangre de Cristo. Se trata simplemente de impanación. Sostiene asimismo que no son 7 los sacramentos instituidos por Cristo, sino solamente 2: el bautismo y la Santa Cena. También de algún modo la penitencia. Pero los otros 4 sacramentos son buenas acciones, pero nada más que humanas. No aportan gracia alguna particular. Estaba ya a punto de terminar esta obrita cuando recibió la noticia de que el Papa había firmado la bula en que lo conminaba a retractarse so pena de excomunión, por lo que alcanzó a agregar: por mi parte la suerte está echada. Desprecio tanto el furor como el favor de Roma. No quiero reconciliarme ni estar en comunión con ellos por toda la eternidad. Condenen y quemen mis libros.
yo quemaré y condenaré públicamente mientras tenga fuego en la mano todo el derecho pontificio, esa ciénaga de herejías. El tercer escrito lleva por nombre De la libertad cristiana, donde se interesa más bien por la cura de almas. Ofrece allí una síntesis de su doctrina sobre la justificación por la sola fe, considerada en su primera consecuencia, que es la libertad de toda ley, el sacudimiento de todo yugo, gracias a la fe y a la esperanza en Cristo. El cristiano ya no se encuentra sujeto a ningún precepto externo. Curiosamente, dedica este libro al Papa como prenda de paz, claro, sin aceptar retractarse de lo anteriormente dicho. Es el día 15 de junio de 1520 cuando apareció la bula Exsurge Domini, a que acabamos de aludir. Allí le dice el Papa que si en los siguientes 60 días no se retracta, se verá obligado a excomulgarlo. El texto se inicia con palabras vigorosas: «Álzate, Señor, y juzga tu causa. Las raposas quieren destruir la viña cuyo lagar pisaste tú solo. Levántate, oh Pedro, y por el cuidado pastoral que Dios exige, ven en favor de la Santa Iglesia Romana, madre de todas las iglesias y maestra de la fe, consagrada con tu sangre y contra la cual surgen maestros mendaces. Levántate también tú, oh Pablo. Levántense, en fin, la multitud de los santos y toda la Iglesia universal, cuya verdadera interpretación de la Sagrada Escritura ha sido postergada por algunos, cuya mente cegó el padre de la mentira». Así, con estas palabras comenzaba la bula Exsurge Domine. Al fin de este patético prólogo se duele el Papa por las falsas doctrinas que, en base a una torcida interpretación de la Escritura, se esparcen en esta, como le llama, ínclita nación alemana. Luego, extractadas de diversas obras de Lutero, enumera 41 proposiciones censurables, entre ellas la de que los sacramentos no confieren la gracia santificante, aquella otra que dice que después del bautismo permanece el pecado, o que solo la fe remite los pecados, o que hay que amar la excomunión más bien que temerla, o que el pontífice de Roma no es sucesor de Pedro ni vicario de Cristo, o que ni el Papa ni los concilios ecuménicos son infalibles, o que el justo peca en toda obra buena, etc. Enuméranse también otras tesis escandalosas o falsas, pero no heréticas. Todos estos artículos, agrega la bula, los condenamos, reprobamos y rechazamos absolutamente, unos como heréticos, otros como escandalosos o falsos o malsonantes o engañadores de las almas sencillas o contrarios a la verdad católica. Porque los predichos artículos y muchos más, sigue diciendo el Papa, se contienen en los escritos u opúsculos de Martín Lutero. Es aquí donde se lo nombra por vez primera. Condena, reprueba y rechaza absolutamente dichos libros. Que ningún cristiano los lea, los alabe, los publique y que las autoridades los recojan y los quemen en público. Luego se refiere a la persona misma del hereje diciendo: por lo que respecta al mismo Martín, Dios mío, ¿qué es lo que le ha faltado a nuestra paterna caridad o qué ha omitido o dejado de hacer para apartarlo de semejantes errores? Pero desobedeció siempre, y cuando lo citamos, se negó a venir. Señala con todo que está dispuesto a recibirlo de nuevo como hijo pródigo en el seno de la Iglesia. La reacción de Lutero fue súbita y furiosa. Tras escribir un panfleto que llevaba por título «Contra la bula execrable del anticristo», dio un doble paso. El primero, abandonar la regla monástica, conservando sin embargo la capucha y continuando en una celda. El segundo, anunciar en la pizarra de la Universidad de Wittenberg que por la mañana siguiente quemaría los libros de derecho canónico
para afirmar simbólicamente su propia libertad respecto de Roma. Y así lo hizo. Al día siguiente, estudiantes y profesores acompañaban a ese maestro hasta la plaza, donde se acostumbraba a quemar los vestidos de los apestados. Cuando el fuego se elevó, Lutero arrojó también a las llamas la bula papal. Por haber contristado al Santo del Señor, a Jesucristo, que el fuego te devore. Al otro día advirtió a sus seguidores: guardaos bien de las leyes y los estatutos del Papa. Lo que ayer hicimos no fue nada. Es al mismo Papa, es decir, a la sede pontificia, lo que se ha de quemar. Si no apartáis vuestros corazones del reino del Papa, no podréis conseguir la salvación de vuestras almas. La respuesta de Roma no se hizo esperar. En una nueva bula, el Papa excomulgó efectivamente a Lutero. Los profesores hicieron causa común con el hereje. Incluso algún obispo, como el de Bamberg, alegando en la bula defectos de tramitación, se negó a publicarla. Mientras tanto, Federico de Sajonia, preocupado por el giro de los acontecimientos, llamó a Erasmo, que se hallaba por aquel entonces en Colonia, para pedirle su parecer. El famoso humanista, siempre devoto de las equidistancias, estaba pasando por un mal momento, porque por una parte, mientras sus más encarnizados adversarios, los frailes, los escolásticos y los enemigos del humanismo, eran los que con más virulencia atacaban a Lutero, no podía ni quería hacer causa común con ellos. Por otra parte, tampoco podía ni quería comprometerse con quien predicaba la rebelión contra Roma. Por eso su respuesta al príncipe fue escurridiza y ambigua. Hasta hacía poco tiempo Erasmo de Rotterdam y Lutero habían sido amigos. A Lutero ello le venía bien, beneficiándose con el prestigio del humanista, y a Erasmo también le venía bien, temeroso de que triunfasen los enemigos del fraile, que eran sus propios enemigos. Sin embargo, un abismo separaba sus modos de ser. Erasmo era irenista y sutil, era el anverso de Lutero, que era combativo y frontal. A la acusación repetida de Erasmo puso los huevos, Lutero hizo salir los pollos, él respondía: yo puse huevos de gallina, Lutero hizo salir un pollo muy distinto. El dominico Vicent Dierck decía: pestilente Lutero y más pestilente Erasmo, porque de las ubres de éste extrajo aquel todo lo que tuvo de veneno. Cuando le pedían a Erasmo que se expidiese sobre Lutero o escribiese contra él, lo que hacía era restar importancia a la protesta luterana, justificándola en lo posible, no viendo en él sino un reformador de abusos. Cuando Roma hizo pública la excomunión, desacreditó la bula, primero diciendo que era falsa y luego declarando que le parecía demasiado rigurosa para ser de un papa tan amable como León X. ¿Qué hacía Lutero mientras tanto? Bueno, estaba tremendamente furioso con la excomunión. Respondió con un libelo donde comenzaba diciendo que la bula llegó a casi todo el mundo antes que a él. Tal vez, decía, esa hija de la noche y de las tinieblas temió la claridad de mi semblante, pero por fin, gracias a unos amigos, he podido ver a esa lechuza en su propia figura. ¿Qué más podía yo apetecer que el no ser absuelto nunca, ni reconciliarme, ni comunicar con ese anticristo indoctísimo, impíísimo, furiosísimo? Prosigue afeando aquella bula, no redactada, dice, sino evacuada de noche entre prostitutas. Frente al asno del Papa, agrega, ¿dónde están el emperador, los príncipes cristianos, los obispos, que callan ante estas monstruosidades? Y tras defender algunos de los artículos condenados en la bula, concluye: con este escrito testifico que yo confieso como dogmas católicos
todo cuanto se condena en esa execrable bula. Y del mismo modo que ellos me excomulgan en nombre de su sacrílega herejía, así yo por mi parte los excomulgo en nombre de la santa verdad de Dios. Cristo juez verá cuál de las dos es válida ante él. Amén. A los pocos días resolvió apelar del Papa al Concilio General. Él entendía por concilio una reunión de cristianos convocada no por el Papa, sino por el emperador. La estrategia era muy astuta, ya que buscaba engañar a muchos católicos alemanes que todavía creían en la teoría del conciliarismo, aunque tiempo atrás había sido reprobada por los papas. Luego realizó el acto quizás más decisivo y trascendente de su vida. Estaba transcurriendo el plazo que el Papa le había dado para su retractación. Antes de que se cumpliera, se adelantó y quiso celebrar una especie de auto de fe contra la autoridad del pontífice y los libros que la simbolizaban. Así, una mañana, la gente pudo ver en las puertas de la parroquia un anuncio puesto allí por Melanchthon, donde se invitaba a todos a encontrarse fuera de las murallas de la ciudad, donde según una costumbre tradicional eran quemadas las obras de los herejes. Ahora lo serían los libros del derecho romano, las obras de los escolásticos y los escritos de los adversarios de Lutero. Juventud piadosa y estudiosa, ven a presenciar este piadoso y religioso espectáculo. Quizás llegó el tiempo de quitar su antifaz al anticristo, decía el panfleto. ¿Qué más querían aquellos universitarios que abandonar las clases a instancias de sus mismos profesores? Y así acudieron en multitud. Se dice que fue el mismo Lutero quien arrojó a las llamas algunos de esos libros, así como la bula del Papa, mientras decía: puesto que desbarataste la verdad de Dios, que el Señor te desbarate hoy con este fuego. Tras este gesto inédito, Fray Martín reanudó tranquilamente sus lecciones en la Universidad de Wittenberg, dedicándose ahora a comentar los Salmos. Allí aprovechó para reiterar todas sus ideas, enseñando, por ejemplo, que en lo que atañe a la fe, cualquier cristiano es para sí mismo Papa e Iglesia. ¿Cómo se sentía interiormente Lutero? En carta a Melanchthon le confiesa: me encuentro en la holganza, descuidando la oración, sin gemir ni una vez por la Iglesia de Dios. Ardo en el vasto incendio de mi carne indómita. Es el ardor del espíritu el de que debiera sentir, y tan solo conozco el ardor de la carne, del deseo, de la pereza y de la holganza. Tras morir el emperador Maximiliano, 3 eran los candidatos a sucederlo: Carlos I, rey de España; Francisco I, rey de Francia; y Enrique VIII, rey de Inglaterra. De hecho, fue elegido el primero, quien tomó el nombre de Carlos V. De entrada, el novel emperador, que tenía tan solo 21 años, debió afrontar el enorme problema de la rebelión protestante. Convocó su primera dieta en la ciudad de Worms. La dieta, Reichstag, era una asamblea general de la nación, donde las supremas autoridades de los diversos estados germánicos se congregaban para deliberar sobre los problemas de interés general. Se dividían en 3 colegios: el de los 7 grandes electores del emperador, el de los demás príncipes, duques, condes y prelados, y el de las ciudades libres. Los 3 colegios, que se reunían por separado, llegaban a sendos acuerdos que luego se discutían en asambleas generales.
Si resultaban aprobados por la mayoría, se proponía a la ratificación del emperador, convirtiéndose en leyes obligatorias luego para todo el imperio. Carlos V dirigió a los delegados de la primera dieta unas palabras de aliento y de agradecimiento por haber sido elegido para tan alto cargo, manifestando luego su gran preocupación por el estado en que se encontraba el Sacro Romano Imperio en peligro de división. Les aseguró que quería poner todos los medios a su alcance para consolidar el imperio y también para exaltar la santa fe católica. Si aceptaba la corona de Carlomagno, les dijo, fue por amor a la nación germánica y al Sacro Imperio, al cual ninguna monarquía de la tierra es comparable en gloria, hermosura, poderío y fuerza, aunque a decir verdad, ya desgraciadamente no es más que una sombra de sí mismo. Carlos, nieto de los reyes católicos, había nacido en Gante, en Flandes, de padre medio alemán, medio borgoñón y de madre española. No siendo ni flamenco, ni español, ni alemán, sino todo ello, era lícito ver en él la personificación de la idea supranacional del imperio. Se presentaba como el paladín de la tradición medieval católica, la encarnación del caballero cristiano que amaba ardientemente a la nación germánica, pero dentro del organismo social y religioso de la cristiandad. Lutero y los protestantes serían sus grandes enemigos, y gracias a él no pudieron consumar su intento de destrucción de la Iglesia Católica, manteniéndose al menos media Alemania en la Comunión de Roma. Con motivo de la dieta de Worms, el Papa envió como nuncio al cardenal Jerónimo Aleandro. Cuando llegó, pronunció un discurso donde puso sobre el tapete, directamente, el espinoso tema de la naciente herejía. Allí señaló cómo el sumo pontífice, luego de haber recurrido a medios suaves para reducir a Lutero, se vio obligado a condenarlo con la pena de excomunión. Recordó luego a los presentes que solo el Papa puede ser juez en cosas de fe, correspondiéndole al emperador y a los príncipes impedir que los libros de un hereje contumaz se imprimiesen y vendiesen con daño de las almas. Varios de los príncipes que estaban allí presentes eran luteranos, por lo cual se sintieron molestos. Sin embargo, el emperador y la mayoría de los príncipes entendieron que había que actuar. Carlos afirmó que como protector de la fe católica, prohibía severamente a todos comprar, vender, leer o imprimir aquellos libros, los cuales deberían ser quemados públicamente. Algunos le expresaron su preocupación por las lacras y desdoros de Roma y de la curia romana, a lo que el emperador respondió que escribiría al Papa pidiéndole que remediase aquellos abusos, si de veras era como se decía, pero que ello no constituía motivo para poner en cuestión la autoridad del Papa. Cuando regresemos, veremos cómo algunos miembros de la dieta le propusieron al emperador cuestiones sobre Lutero y qué pensaba Lutero de estos últimos acontecimientos.
Estamos ubicados históricamente siguiendo la vida de Lutero, el monje maldito y la reforma protestante en este episodio de Non Serviam. Y estamos ubicados históricamente en la dieta de Worms. Algunos miembros de la dieta le propusieron al emperador si no sería factible que Lutero compareciera allí para ser interrogado. A Carlos le pareció atinada la sugerencia, por lo que le escribió al fraile invitándolo. El nuncio quedó entonces preocupado por la medida, ya que al margen del emperador, buena parte de los allí presentes simpatizaban con Lutero, quizás tan solo por su condición de alemán. A lo mejor se mostraba demasiado negativo. Toda Alemania está revuelta, decía en una de sus cartas el nuncio, y de sus 10 partes, 9 aclaman a Lutero y la 10ª, por lo menos, grita muerte a la corte de Roma. Los frailes no quieren o no se atreven a predicar en los púlpitos contra Lutero. Cada día llueven libros luteranos en alemán y en latín. Uno de los caballeros a que antes nos hemos referido, Ulrico van Hatten, le había escrito a Aleandro: «Pondré todo mi empeño y no dejaré piedra por mover hasta que te arrastren sin vida hecho un cadáver», al nuncio apostólico. ¿Qué pensaba Lutero de estos últimos acontecimientos? Habíamos quedado en mencionar. A pesar de algunas vacilaciones, se sentía orgulloso de haber sido convocado por la máxima autoridad del imperio, ya que se le ofrecía un gran escenario donde exponer su doctrina. La causa no era suya, decía, sino de la cristiandad entera y de la nación alemana. Era el abanderado de Alemania contra Roma. Por lo demás, la juventud estudiantil también estaba de su parte. Escribió, dejando relato de estos días, Lutero diciendo: «Esos días de carnaval, nuestros jóvenes pasean jocosamente a un fantoche en figura de papa, sublime y pomposo, y por fin en la plaza junto al torrente hicieron como que lo arrojaban, mientras él huía con los cardenales, obispos y familiares, dispersándoselos luego y persiguiéndoselos por diversas partes de la ciudad. Una invención muy festiva e ingeniosa», decía Lutero. En modo alguno buscaba disimular lo que pensaba. «Dije antes que el Papa era vicario de Cristo. Bueno, ahora me desdigo y afirmo: el Papa es adversario de Cristo y apóstol del diablo. El Papa es peor que el turco. Por eso yo lo llamo el gran asesino. Loado sea Dios, porque a los ojos de su santidad y de los papistas, yo soy un hereje». Así se dirigía directamente a Worms, yendo para allí, dejando para la historia tamaña afirmación. Su viaje a Worms fue lo que podríamos llamar un recorrido triunfal. Al pasar por Erfurt, la ciudad de su juventud, se detuvo mientras lo saludaban con guirnaldas, pudiendo predicar en las iglesias de los agustinos. Él sabía que 400 caballeros se habían dado cita en la ciudad imperial con un ejército de 6.000 hombres. Al verlo llegar a Worms, desde la torre de la catedral, los centinelas anunciaron su arribo al son de trompetas. Presentóse muy orondo ante la primera audiencia pública. Fue la primera vez que Lutero y Carlos V se encontraban frente a frente. El fraile de 37 años y el emperador de tan solo 21. Lutero se llevó la mejor impresión de Carlos. En cambio, el emperador experimentó una profunda repugnancia cuando lo vio. En una mesa habían apilado 12 libros de la autoría de Fray Martín, cuyos nombres fueron leídos en voz alta. Un arzobispo, en nombre del emperador, se dirigió al hereje diciéndole que había sido convocado para que se retractase del contenido de dichos libros. Él pidió tiempo para pensarlo. Tras un día de reflexión, volvió al aula e hizo notar que no había que generalizar,
que no todos los libros eran de la misma índole. Unos eran de piedad, otros impugnaban al papado, otros tenían un carácter polémico, que si le demostraban que en ellos se contenían errores, él estaba dispuesto a retractarse. Su discurso fue hábil, ya que sugería una disputa teológica, que es lo que a toda costa se quería evitar, dado que el Papa ya se había expedido sobre el contenido de aquellos escritos. Lutero había ido a Worms con la firme determinación de no retractarse ni un ápice, como lo había asegurado previamente a sus amigos, pero enseguida lo pusieron en un brete. ¿Está dispuesto o no a retractar los errores contenidos en sus libros? A lo que él respondió: mientras no me convenzan con testimonios de las Escrituras o razones evidentes, pues no creo en el Papa ni en los concilios, no quiero retractar nada. El emperador le dijo que lo que acababa de afirmar era suficiente. Si se atrevía a negar la autoridad del Papa y de los concilios, no quería oírlo más. Y se retiró. También lo hizo Lutero, y al salir no pocos lo aclamaron. Al nuncio solo lo consolaba la decidida y viril actitud católica del joven Carlos. Este, encerrándose en su cuarto, redactó una profesión de fe personal para ser leída en público. Así se hizo al día siguiente. Decía: vosotros sabéis que yo desciendo de los emperadores cristianísimos, de la noble nación de Alemania, y de los reyes católicos de España, y de los archiduques de Austria y duques de Borgoña, los cuales fueron hasta la muerte hijos fieles de la Santa Iglesia Romana, y han sido todos ellos defensores de la fe católica. Después de la muerte, por derecho natural y hereditario, nos han dejado las dichas santas observancias católicas, para vivir y morir en ellas a su ejemplo. Gran vergüenza y afrenta nuestra que un solo fraile contra Dios, errado en su opinión contra toda la cristiandad, así del tiempo pasado, de 1000 años ha y más como del presente, nos quiera pervertir y hacer conocer según su opinión que toda la dicha cristiandad sería y habría estado todas horas en error. Por lo cual yo estoy determinado a emplear mis reinos y señoríos, mis amigos, mi cuerpo, mi sangre, mi vida y mi alma, porque sería gran vergüenza a mí y a vosotros, que sois la noble y muy nombrada nación de Alemania, y que somos por privilegio y preeminencia singular instituidos defensores y protectores de la fe católica, que en nuestros tiempos no solamente herejía, mas ni suspición de ella, ni disminución de la religión cristiana por nuestra negligencia en nosotros se sintiese. Ya oísteis la respuesta pertinaz que Lutero dio ayer en presencia de todos vosotros. Yo os digo que me arrepiento de haber tanto dilatado de proceder contra el dicho Lutero y su falsa doctrina. Soy deliberado de me conducir y procurar contra él, contra notorio hereje. Hecho en Worms a 19 de abril de 1521. De mi mano, yo, el rey. Al día siguiente aparecieron en lugares públicos carteles desafiantes, en nombre de 400 nobles que se decían dispuestos a defender a Lutero, así como caricaturas del nuncio y hasta una del emperador, con el escrito: «Ay de la tierra cuyo rey es un niño». Carlos V le intimó a Lutero partir sin demora, al tiempo que hizo público un mandato contra él, el llamado Edicto de Worms. Allí decía que su oficio de emperador lo compelía a defender la Iglesia católica de infieles y herejes,
que sí se había dignado a oír a Lutero no era para poner de nuevo sobre el tapete la condenación de Roma, sino para que el impugnado declarase si esos libros eran o no de su autoría y si se retractaba de sus errores. A lo primero respondió que sí y a lo segundo que no. Luego señala cómo le dio tiempo para reflexionar, pero en vano, en razón de lo cual lo declara miembro separado del cuerpo de la Iglesia, cismático y hereje, y lo destierra del imperio a él y a sus secuaces. Antes de partir, le fue otorgado un salvoconducto que valdría por 20 días, luego de los cuales podría ser detenido donde se encontrase. El edicto de Worms lamentablemente no resultó tan efectivo como se hubiera esperado, ya que si bien algunos príncipes lo secundaron, otros retasearon su cumplimiento. Al fin de su vida, cuando Carlos V se retirase a la soledad de Yuste, dedicándose a hacer un examen de su largo gobierno, declararía que hubiera sido mejor no otorgarle el salvoconducto a Lutero, sino arrestarlo y expulsarlo inmediatamente del imperio o directamente haberlo condenado a muerte. Se lamentaba de no haberlo hecho así. El hecho es que en aquella ocasión el emperador perdió autoridad y cuando 10 años más tarde quiso imponerse a los príncipes protestantes, ya no le fue posible. En estos momentos es donde muere el Papa León X, subiendo al pontificado Adriano VI, antiguo maestro y educador de Carlos V. Mientras tanto, Lutero se dirigía hacia Wittenberg. Aunque llevaba en su bolsillo el salvoconducto imperial por 20 días, su futuro se le mostraba incierto. Sin embargo, sabía de antemano lo que enseguida iba a acontecer. En el transcurso del viaje de retorno sería secuestrado. Se simularía una emboscada ficticia y una escena de rapto. Así sucedió. Cuando la carroza se estaba acercando al castillo de Wartburg, la fortaleza de su amigo Federico de Sajonia, del bosque contiguo apareció de repente una partida de bandidos que lo condujeron al castillo. Aquella noche, habiéndose despojado por fin de su hábito monástico que hasta entonces había usado y cambiándolo por el traje de un caballero rural, cadena de oro al cuello y espada al cinto, se puso a beber con su protector Federico, festejando la fuga. Allí, bajo el nombre de Janker Jorg, viviría de incógnito durante 10 meses, para sustraerse a las autoridades imperiales, repudiando finalmente la vida religiosa y el sacerdocio. Para mantener la tramoya, tuvo que aprender el modo de comportarse de los caballeros, sus modales, sus gestos, su manera de vestir. Mas no se sentía cómodo. Le gustaba tanto predicar. Ahora no podía hacerlo, por lo que resolvió dedicarse al estudio y a escribir cartas. En una de ellas, que dirige a Melanchthon, le decía: si eres predicador de la gracia, predica la gracia verdadera, no la fingida. Si es verdadera la gracia, ten por cierto que el pecado es verdadero y no fingido. Dios no salva a los pecadores fingidos. Sé pecador y peca fuertemente, pero aún con más fuerza alégrate en Cristo, que es vencedor del pecado, de la muerte y del mundo. Algunos, claro, leyendo el pasaje, ven en este pecca fortiter, en este peca fuerte, una exhortación a pecar. No es tan así, sino más bien un deseo de resaltar el valor de la fe fiducial en Cristo. El sentido es: aunque peques y peques mucho, quédate tranquilo, porque Dios nos justifica. Sea lo que fuere, la expresión no deja de ser inquietante para un oído cristiano. La consecuencia psicológica es que, siendo el pecado ineludible, no hay que evitarlo, ni tampoco lamentarlo, ni mucho menos corregirse. En Wartburg, Lutero sufrió alucinaciones, o, mejor dicho, visiones diabólicas. Ya hemos señalado cómo desde niño, según era común entre los campesinos de su época,
tuvo siempre la obsesión del demonio. Dicha tendencia se radicalizó entonces, creyendo oír con frecuencia al demonio que se dirigía hacia él para tentarlo. Cabe preguntarse si alguna vez no sería el mismo Dios el que le hablaba, entendiendo él que se trataba de Satanás. Le escribe a un amigo: una vez el diablo me atormentó y casi me estranguló con las palabras de Pablo a Timoteo: tú fuiste la causa de que tantos monjes y monjas abandonasen su monasterio. En tal tentación llegué a sufrir tormentos infernales hasta que Dios me sacó de ella y me confirmó que mis enseñanzas eran palabra de Dios y doctrina verdadera. Quizás escuchó también en sus oídos un reproche que le acompañaría durante muchos años. ¿Crees tú que todos los anteriores nada sabían? ¿Crees ser el único en ver lo que ningún otro ha visto? ¿No te estás oponiendo a las enseñanzas de los santos padres? ¿Es posible que Cristo haya dejado errar a la Iglesia por tantos siglos? ¿Quién eres tú para disentir de todos ellos? Cuando Satán urge este argumento, escribe Lutero, la conciencia se aterroriza y desespera, y es preciso entrar continuamente dentro de sí mismo y decir: aunque los santos Cipriano, Ambrosio y Agustín, aunque San Pedro, San Pablo y San Juan, aunque los ángeles del cielo te enseñen otra cosa, esto es lo que sé de cierto, que no enseño cosas humanas, sino divinas. O sea que todo lo atribuyo a Dios, a los hombres nada. La ilusión venía de lejos. 10 años antes, en un sermón había afirmado: los santos padres, los doctores, los concilios, la misma Virgen María y San José y todos los santos juntos pueden equivocarse. Pero él no. Ahora se encontraba recluido en Warburg, su Patmos, como gustaba llamarlo. Fuera de la Iglesia Católica, claro, y proscrito del imperio, sus pensamientos se entrecruzaban. Si esto pudiera arreglarse con Roma, si su doctrina pudiese permanecer en el campo de las cuestiones disputadas, pero no se dejará distraer por ensueños, sino que se dedicará a pergeñar la edificación de una sociedad religiosa que empieza a llamar la Iglesia de Cristo, como en oposición a la Iglesia de Roma, que es ahora para él la del Anticristo. Será una iglesia sin sacerdocio, sin jerarquía de derecho divino y casi sin sacramentos. Años después, contrapondría drásticamente las dos iglesias, la suya, pura y evangélica, y la otra, la nueva iglesia de las prostitutas y del diablo, invadida por una multitud de diablos. El diablo de las peregrinaciones, el diablo de las indulgencias, el diablo de las bulas, el diablo de las cofradías, el diablo de los santos, el diablo de la misa, el diablo del purgatorio, el diablo de los conventos, el diablo del clero y el diablo del papa. Es curioso, pero pronto se abocó a escribir un comentario del Magnificat. Más que elogiar a la Virgen, lo que allí hace es exaltar la misericordia de Dios con aquella Virgen llena de fe, frente a los que confían en sus propias obras. Estando en el castillo, se enteró de que la famosa Universidad de París había condenado nada menos que 104 opiniones suyas, y no habrá dejado de alegrarse cuando supo que Melanchthon se aprestaba a responderles, diciendo que a Lutero no se le puede refutar sino con la Escritura, y eso no son capaces de hacerlo los sorbónicos, que solo entienden de silogismos y agudezas escolásticas. Mientras tanto, el recién llegado Papa Adriano VI publicaba una bula llamada In Cena Domini, donde condenaba una serie de herejías, entre las cuales incluía la de Lutero. La respuesta de este fue mordaz: Bula Cene Domini, esto es, la bula de la cena voraz.
del Santísimo Señor el Papa. Allí cubría de burlas a cardenales, legados, obispos, abades, cuadrillas innumerables de gentuza, que las aguas del Rin no bastarían para ahogarlos. Hasta el latín de la bula le parecía culinario, lo cual no es de extrañar, afirma, porque no hay en la tierra nadie más grosero e ignorante que los papas, cardenales y obispos. La bula parece escrita por un beodo en medio de la noche, cuando la lengua tartamudea y la razón boga a media vela. ¿Qué puede hacer un borracho sino anatematizar, maldecir y enfurecerse locamente?, preguntaba. Así haces tú, le dice tuteándolo confianzudamente al Papa, bueno, ya le había dicho de todo. Como el perro ladra por roer un hueso, así tú por causa de la panza. Es indudable que lo más descollante que hizo Lutero durante su estadía en Wartburg fue traducir buena parte de la Biblia al alemán, un emprendimiento que terminaría 12 años más tarde. Es cierto que como no podía aceptar el canon de los libros inspirados, que venía de la Iglesia Católica y de la tradición, estableció un nuevo canon a su arbitrio, excluyendo ciertos libros que no le gustaban porque le parecían poco conformes con su doctrina teológica. Así, en el Nuevo Testamento declaraba inaceptable toda la epístola de Santiago, y en el Antiguo consideró apócrifos los libros de Judith, de la sabiduría, de Tobit, el eclesiástico y ambos libros de los Macabeos. La traducción revela un finísimo sentido artístico, un gusto exquisito por el ritmo y la poesía. Su alemán es tan vivo y sabrosamente popular que parece un escrito originariamente alemán y no una traducción. Después logró que un gran artista, Lucas Cranach el Viejo, ilustrara tendenciosamente el Apocalipsis. El dragón de 7 cabezas y 10 cuernos, la Babilonia que abreva a toda la gente con el vino del furor de su fornicación, y la gran meretriz vestida de púrpura sobre una bestia roja, etc., son gráficamente representados con símbolos papales, como imágenes de la Iglesia romana y del pontificado. Ya un año antes, en 1521, el mismo artista, también instigado por Lutero, había ilustrado un folleto que llevaba por título El Pasionario de Cristo y del Anticristo. Tenía 26 figuras contrapuestas, 13 de la vida de Cristo y otras 13 del Papa, a quien llamaba el Anticristo, con textos injuriosos al papado. En una de ellas se ve a León X cayendo de cabeza con su tiara y su capa pluvial en el infierno, rodeado de monstruos y demonios, y al lado la ascensión del Señor rodeado de ángeles. De hecho, esta Biblia de Lutero sería en adelante la única norma de fe, jugando un papel importantísimo en la fundación y consolidación de la Iglesia protestante. Como puede verse, Lutero no permaneció inactivo en aquella soledad del secuestro de Wartburg, pero la traducción de la Biblia no fue su única producción literaria. Redactó varios libros más, varios escritos y opúsculos que serán motivo de un próximo encuentro. Sí, hay que pensar ciertamente cómo puede ser que haya sido su figura, la de Lutero, exaltada por algunos de nuestros últimos papas. Habida cuenta todo lo que decía, todo lo que hacía, todo lo que pensaba y finalmente todo lo que consiguió arrancar a la Santa Iglesia Católica, llevándolos al infierno. Muchas gracias por su atención. En 520, cuando apareció la bula Exsurge Domini, a que acabamos de aludir. Allí le dice el Papa que si en los siguientes 60 días no se retracta, se verá obligado a excomulgarlo.
El texto se inicia con palabras vigorosas. Álzate, Señor, y juzga tu causa. Las raposas quieren destruir la viña cuyo lagar pisaste tú solo. Levántate, oh Pedro, y por el cuidado pastoral que Dios exige, ven en favor de la Santa Iglesia Romana, madre de todas las iglesias y maestra de la fe, consagrada con tu sangre y contra la cual surgen maestros mendaces. Levántate también tú, oh Pablo. Levántense, en fin, la multitud de los santos y toda la Iglesia universal, cuya verdadera interpretación de la Sagrada Escritura ha sido postergada por algunos, cuya mente cegó el padre de la mentira. Así, con estas palabras comenzaba la bula Exsurge Domine. Al fin de este patético prólogo se duele el Papa por las falsas doctrinas que, en base a una torcida interpretación de la Escritura, se esparcen en esta, como le llama, ínclita nación alemana. Luego, extractadas de diversas obras de Lutero, enumera 41 proposiciones censurables, entre ellas la de que los sacramentos no confieren la gracia santificante, aquella de algún modo la penitencia. Pero los otros 4 sacramentos son buenas acciones, pero nada más que humanas, no aportan gracia alguna particular. Estaba ya a punto de terminar esta obrita cuando recibió la noticia de que el Papa había firmado la bula en que lo conminaba a retractarse so pena de excomunión, por lo que alcanzó a agregar: por mi parte la suerte está echada. Desprecio tanto el furor como el favor de Roma. No quiero reconciliarme ni estar en comunión con ellos por toda la eternidad. Condenen y quemen mis libros. Yo quemaré y condenaré públicamente, mientras tenga fuego en la mano, todo el derecho pontificio, esa ciénaga de herejías. El tercer escrito lleva por nombre De la libertad cristiana, donde se interesa más bien por la cura de almas. Ofrece allí una síntesis de su doctrina sobre la justificación por la sola fe, considerada en su primera consecuencia, que es la libertad de toda ley, el sacudimiento de todo yugo, gracias a la fe y a la esperanza en Cristo. El cristiano ya no se encuentra sujeto a ningún precepto externo. Curiosamente, dedica este libro al Papa como prenda de paz, claro, sin aceptar retractarse de lo anteriormente dicho. Es el día 15 de junio de 1000. Probaré mi clarín de guerra, aunque a muchos no les guste, a fin de arremeter contra la tiranía del anticristo romano. De lo que concluye en otra carta: yo, por mi parte, confieso que el Papa no debe ser obedecido por nadie. En este mismo año aparecen 3 escritos de Lutero que sus seguidores considerarían como fundamentales. El primero se llama Manifiesto a la nobleza cristiana de la nación alemana sobre la reforma del Estado cristiano. Por Estado designa la condición del bautizado en la Iglesia. Roma, les dice a los nobles, ha inventado la distinción entre estado espiritual y estado temporal, lo cual es falso. Desde que un cristiano sale del agua bautismal es sacerdote. Puede jactarse de haber recibido ya la ordenación. Puede decir con tranquilidad que es clérigo, obispo o papa. Todos somos igualmente sacerdotes y reyes. Todos tenemos los mismos derechos. Mientras un sacerdote está en su cargo, es pastor. El día en que deja sus funciones, es un ciudadano como todos los demás. Además, el clero no es el único maestro de la Escritura. También hay que considerar falsa la idea de que solo el Papa tiene poder de convocar un concilio. Luego propone algunas soluciones. El tono del escrito, en verdad, es
Bienvenidos, queridos amigos de la verdad absoluta, a un nuevo encuentro con esta serie dedicada en Non Serviam a Lutero, el monje maldito. Hemos venido avanzando en la historia de cómo se fue gestando todo el movimiento que luego se llamó la Reforma Protestante. Y ya nos ubicamos en el año 1520, un año decisivo para nuestra cuestión. Ahora el fraile Agustino ha decidido ya romper relaciones con la iglesia romana. Él la llama la Babilonia apocalíptica. A un amigo le escribe: pienso que en Roma todos se están volviendo dementes, necios, furiosos, sin sesos, locos, troncos, bodoques, infiernos y demonios. Hay que revelar por fin los misterios del anticristo. 2 meses más tarde le vuelve a escribir: es violento. Que los príncipes no permanezcan callados, que se decidan a levantarse contra el Papa y a salvar a la patria. Este manifiesto resonó en toda Alemania como una clarinada. Había llegado la hora de la reforma. El segundo de sus escritos se llama Sobre la cautividad babilónica. Lo redacta en latín, ya que allí se dirige especialmente a los teólogos y al clero. Así como el pueblo de Israel estuvo cautivo en Babilonia, escribe, la iglesia de hoy está en prisión bajo la presidencia del Papa, aherrojada por 3 cadenas: la teología sacramentaria, la doctrina de la transustanciación eucarística y la del sacrificio de la misa. Sostengo que después de la consagración, decía Lutero, hay verdadero pan y verdadero vino, en los cuales está la verdadera carne y la verdadera sangre de Cristo. Se trata simplemente de impanación. Sostiene asimismo que no son 7 los sacramentos instituidos por Cristo, sino solamente 2: el bautismo y la Santa Cena. También